1962, un editor de periódico inglés de 37 años pasaba vacaciones en las Seychelles. En su penúltimo día, un desconocido le hizo una pregunta que casi nadie llega a oír. ¿Le gustaría comprar una isla? Dijo que sí. Pagó 8.000 libras y durante 50 años la isla Moyenne, 24 acres de selva abandonada en el Océano Índico, fue su único proyecto. Cuando murió allí en 2012, a los 87, había plantado 16.000 árboles a mano e introducido 120 tortugas gigantes. Convirtió un terreno olvidado y ahogado por la maleza en lo que hoy es, oficialmente, el parque nacional más pequeño del mundo. Rechazó 54 millones de dólares de constructores que querían un resort. Llegó como periodista, murió como algo más difícil de nombrar. Un guardián, un constructor, un hombre que decidió, cerca de los 40, que lo más importante de su vida sería restaurar un rincón del mundo que se había dejado caer en ruinas. Esta es la historia de Brendan Grimshaw y no empieza en una isla, sino en una redacción. Nació en 1925 en Dewsbury, Yorkshire, la Inglaterra industrial y práctica, donde una carrera se construía con dedicación constante. Se hizo periodista y, bueno, hacia los 35 había ascendido en varios diarios, hasta dirigir el East African Standard en Nairobi y escribir para el Tanganyika Standard. Vivía una versión del éxito. Un trabajo que importaba, como importaba editar periódicos en el África colonial durante la era de la independencia. Tanzania declaraba su independencia. Kenia se preparaba para seguirla. Grimshaw entendió que su puesto probablemente pasaría a alguien local al completarse la transición. Tenía 37 años y se preguntaba qué venía después. Viajó a las Seychelles con esa duda sin resolver. No fue a buscar una respuesta. La respuesta lo buscó a él. El desconocido que se le acercó en la isla de Mahé era un lugareño con una isla en venta. Moyenne, 24 acres, a 4,5 kilómetros de la costa norte de Mahé. Llevaba abandonada desde principios de siglo. La vegetación lo había devorado todo. Solo quedaban 4 especies de árboles. La maleza era tan densa que los cocos caían y nunca tocaban el suelo. Había 2 tumbas viejas que, según se decía, eran de piratas. Por cualquier criterio, aquello era un desastre. Grimshaw puso un pie en la isla y comprendió de inmediato que era lo más importante que había visto. La compró. No se mudó enseguida. Cumplió sus compromisos y ordenó sus asuntos, pero la isla era siempre su destino. Se mudó de forma definitiva en 1972. No fue solo. Sumó a un seychellense llamado René Antoine Lafortune, que con los años no fue un simple obrero, sino su colaborador más cercano y compañero constante. Los dos miraron 24 acres de selva impenetrable y decidieron crear algo que nunca había existido. Los primeros años fueron brutales. No había aves cuando llegaron, y las plantas nativas habían sido ahogadas por especies invasoras. El suelo necesitaba recuperarse antes de sembrar nada. Trabajaban con herramientas mínimas, casi siempre a mano, abriendo senderos en una vegetación que se resistía a cada esfuerzo. Grimshaw diría después que ese trabajo bastaba para que casi cualquiera abandonara. Él y Lafortune no eran cualquiera. Plantaron árboles. No un jardín, no un cortavientos, no un gesto modesto. Plantaron 16.000 árboles, caobas que alcanzarían 60 y 70 pies, especies nativas ausentes durante generaciones. Plantas elegidas para restaurar el ecosistema que la construcción y el abandono habían desmantelado. Abrieron 4,8 kilómetros de senderos en una isla que en su punto más largo mide apenas 400 metros. Recogían el agua de lluvia, instalaron electricidad y una línea telefónica. Hicieron todo con la paciencia de quienes entienden que el trabajo no se mide en estaciones, sino en décadas. Las aves fueron la primera señal de que todo funcionaba. Grimshaw trajo 10 aves de una isla vecina. Se volaron de regreso. Trajo más. Creyó que también se habían ido.
Luego, unas pocas volvieron. Empezó a alimentarlas y llegaron más. A medida que los árboles maduraban y daban fruto, los números crecieron. Cuando la isla se recuperó del todo, más de 2000 aves vivían en Mollén, especies no vistas allí en años. Después llegaron las tortugas. La tortuga gigante de Aldabra es nativa de las Seychelles, pero se había extinguido localmente en muchas islas por la construcción y el descuido. Grimshaw las llevó a Mollén y creó un programa de cría. Guardaba a las crías en su dormitorio, decía, porque si las soltaba nunca volvería a verlas. Pintaba números en sus caparazones para identificarlas una a una. Alguien lo describió como la versión reptil de una señora de los gatos. Lo tomó como un cumplido. Al final, Mollén albergaba unas 120 tortugas. Un cartel junto a los senderos pedía: «Por favor, respeten a las tortugas. Probablemente son más viejas que tú». Cuando las Seychelles se volvieron un destino turístico en los años 80 y 90, los constructores miraron las islas con la atención de quien ve ganancias en la tierra sin urbanizar. Mollén llamó la atención: su cercanía a Mahé, su tamaño, su orilla de arena blanca. Aquí podía levantarse un resort de lujo, capaz de justificar ofertas muy serias. Y las ofertas llegaron y siguieron llegando. En distintos momentos se dice que Grimshaw recibió propuestas de decenas de millones de dólares. Según un relato, la mayor fue de 54 millones de dólares. Un príncipe saudí, según algunas versiones, ofreció un cheque en blanco. Los rechazó a todos. No había pasado 30 años plantando árboles a mano y criando tortugas en su dormitorio para entregar la isla a quien quería construir un hotel. La isla no era una inversión ni un activo por liquidar. Era un sistema vivo que él y René Lafortune habían levantado de la nada. Y su valor era justo lo que la hacía atractiva para el negocio. El ecosistema, las aves, las tortugas, los senderos entre árboles de décadas. Y ese valor lo destruiría la urbanización que iba a pagarlo. Él tenía otro plan. Durante años trabajó con el Ministerio de Medio Ambiente de las Seychelles para que Mollén fuera declarada Parque Nacional, independiente, protegida, fuera para siempre de lo que se puede comprar y transformar. En 2008 se declaró oficialmente Parque Nacional de la isla Mollén. Por superficie es el más pequeño del mundo y tiene más especies por pie cuadrado que cualquier otro parque nacional de la Tierra. El cartel de la entrada dice, como Grimshaw escribió en su testamento, que Mollén debe conservarse como un lugar de oración, paz, tranquilidad, descanso y conocimiento para los seychelenses y los visitantes de todas las nacionalidades, colores y credos. No para el lucro, no para la urbanización, para todos, para siempre. René Lafortune murió en 2007. Grimshaw, de 81 años, llevaba 35 en la isla y lo había construido todo con este hombre a su lado. Siguió solo, cuidando las tortugas, los árboles y los senderos que ambos habían abierto en una selva que un día se resistió a todo. Su padre lo había acompañado y falleció allí. Grimshaw no tuvo hijos ni se casó. Cuando murió en Mollén el 3 de julio de 2012, a los 87, lo enterraron junto a su padre, en la tierra que había pasado 50 años reconstruyendo de la nada. Masafumi Nagasaki, el japonés que vivió solo 32 años en una isla desierta del archipiélago de Ryukyu, anhelaba fundirse con ella. Cada mañana rastrillaba la orilla con guantes blancos y vigilaba la playa con la devoción de quien protege no un recurso, sino un santuario. Quería quedarse allí para siempre. En 2018, las autoridades japonesas lo encontraron muy débil y lo devolvieron a la civilización, un apartamento del estado en una isla poblada, a 37 millas de su hogar. Esperaba que una tormenta se lo llevara. En cambio, lo llevó el estado. Grimshaw buscaba algo muy distinto. No quería huir hacia la isla, sino construir algo dentro de ella, tomar un lugar abandonado y arruinado y convertirlo en algo que lo sobreviviera. Lo logró. Cuando partió en Mollén, las tortugas seguían en sus senderos.
Las aves seguían en sus árboles, y la ley protegía la isla del desarrollo que lo habría borrado todo. Se fue donde siempre había elegido estar, rodeado de la naturaleza que pasó 50 años restaurando. La isla no lo reclamó. Él ya era parte de ella. Las tortugas siguen ahí. Los 16,000 árboles siguen creciendo. Los 4,8 kilómetros de senderos que Brendan Grimshaw y René Lafortune abrieron a mano aún serpentean por un ecosistema que no existía antes de que ellos lo crearan. Hoy se puede visitar. Se llega vadeando desde los botes porque no hay muelle, igual que en vida de Grimshaw. Se caminan los senderos y se ve a las tortugas moverse despacio entre la maleza. El cartel les recuerda ser respetuosos. Al fin y al cabo, probablemente son más viejas que ellos.